Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Trabajo en Transformación. Yo soy Natalia Yo soy Carlos Manuel. y el día de hoy, en este capítulo, vamos a seguir abordando los temas que nos quedamos en el capítulo anterior. Sí, en este episodio vamos a abordar lo que mencionamos anteriormente, el cual vamos a hacer un énfasis particular en la Constitución. Bien, empecemos. Algo que mucha gente nos sigue sorprendiendo es que cuando hablamos de la Constitución, estamos hablando de la primera Constitución del mundo que habló de los derechos sociales y laborales. En específico fue la de 1917. Así es, esto fue antes que la elaborara cualquier otro país, ya que incluso se menciona mucho la Constitución de Weimar en Alemania, que mucha gente del mundo suele mencionar que es la pionera en México, pero en realidad no es así. En realidad fue la de México de 1919. Y bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿A qué punto llegamos en México? Esto viene directamente de la Revolución Mexicana, cuando los distintos grupos revolucionarios en Querétaro en 1916 y ellos mismos quisieron redactar una nueva constitución. Los delegados obreros y campesinos exigen que sus demandas queden plasmadas en la ley suprema. No es una ley secundaria que se puede cambiar fácilmente, sino en la constitución misma. O sea, obviamente esto fue una lucha muy concreta, ya que se dejó llevar por el hartazgo y pues sí, más que nada fue, ¿cómo explicarlo? Que la gente ya estaba muy fastidiada de vivir siempre con lo mismo. Obviamente, pues la gente no tenía todos estos derechos y la pasaban muy mal. Volvemos a lo mismo en temas de trabajo, en temas de derechos humanos que no se reconocían y demás. Exacto. Y de aquí, de todos estos factores que mencionó mi compañera, de ahí da como resultado el artículo 123 de la Constitución, que es básicamente una carta de derechos laborales. No existe nada igual en ninguna otra constitución del mundo hasta ese momento. Ahora bien, platícanos un poquito de qué va este artículo, en específico el artículo 123. Bueno, principalmente este es un artículo enorme, en el cual se divide en apartados, como el apartado A, que aplica a los trabajadores en general, y el apartado B, que aplica a los trabajadores del Estado. Pero vamos por lo más importante. Sí, o sea, obviamente estos son puntos que la gente debe de conocer. Sí. Primero, la jornada máxima de 8 horas diarias, lo que los obreros de Chicago pedían en 1886 en México. Quedó escrito en la Constitución de 1917 y de hecho esto es algo histórico. Que también se incluía la jornada nocturna, ¿verdad? Así es. 7 horas para la jornada nocturna. Segundo, el descanso semanal obligatorio. Toda persona tiene derecho a un día de descanso por cada 6 días trabajados. Tercero, y esto es algo muy importante, el salario mínimo. La Constitución establece que debe ser lo suficiente para satisfacer las necesidades normales de un trabajador, su educación y sus placeres honestos. Esta es la redacción original. Placeres honestos, qué frase tan más interesante. De hecho, sí, sí tiene su encanto, pero el fondo es serio. El salario no puede ser solo para sobrevivir, debe alcanzar para vivir con dignidad. Otro punto fundamental, la provisión del trabajo infantil. Los menores de 15 años no pueden trabajar. Cuarto, la protección de la maternidad. Las mujeres embarazadas tienen derecho a descanso antes y después del parto sin perder su empleo ni su salario. Derechos que hoy parecen básicos, pero que en 1917 eran revolucionarios en el sentido más literal. Y hay más. El derecho a la vivienda digna a través del Infonavit, el derecho a la seguridad social a través del IMSS y el derecho a organizarse en sindicatos y ir a huelga. Todo esto está en el artículo 123 de la Constitución. Ok, ahora bien, Carlos, hay una pregunta que muchos de nuestros escuchas ya se están haciendo. Si todo esto está en la Constitución de 1917, ¿por qué en México sigue existiendo tantos problemas laborales? De hecho, Natalia, esta es la pregunta del millón. Y la respuesta es que existe una brecha enorme entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad. Tener un derecho escrito no garantiza que se cumpla. Y aquí entra algo que hemos visto constantemente. Históricamente, la simulación sindical durante décadas existió en un papel que defendía a los trabajadores, pero que en realidad estaban coludidos con los patrones
o con el gobierno. O sea, obviamente había demasiada corrupción. Los llamados sindicatos charros, una figura que se volvió símbolo de la corrupción en las relaciones laborales mexicanas. El trabajador cotizaba, tenía un sindicato en el papel, pero ese sindicato no representaba nada realmente. Y esto también está en el tema de la economía informal, ya que millones de mexicanos trabajan sin un contrato. Lo vemos en cualquier parte, en cualquier trabajo. Desde la señora que trabaja en una tienda, no tiene obviamente prestaciones, no tiene un seguro social. Si algo le llega a pasar, pues obviamente el patrón, ¿qué va a hacer? Deslindarse, ¿no? Y ya que por esto no tienen acceso al IMSS ni al FOBISSSTE, nada de eso, sin ninguna garantía del artículo 123, simplemente porque están fuera de este sistema formal. De hecho, según datos recientes, más del 55% de la población ocupada en México está en la informalidad, más de la mitad. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores mexicanos no tienen acceso pleno a lo que los derechos constitucionales reconocen. Es una paradoja muy dolorosa. La constitución laboral más avanzada de su época y más de la mitad de los trabajadores no tienen acceso a ella. Y es justamente esa brecha la que explica que siguen siendo necesarias las reformas laborales. No basta con tener buenos derechos escritos, si no existen los mecanismos para hacerlos cumplir. Y en México, en los últimos años, ha tenido reformas importantes en este sentido. La reforma laboral del 2019, la democratización sindical del TEMEC, con sus capítulos laborales, y todos intentando cerrar esa brecha entre el papel y la realidad. De eso hablaremos en el siguiente episodio, porque la historia constitucional es el cimiento, pero la batalla se sigue librando hoy. Con una reflexión final nos vamos a despedir. Conocer tus derechos laborales constitucionales no es solo una cultura general, es poder. Es saber qué puedes exigir y sobre qué bases lo exiges. Muy bien dicho, Natalia. Esto es todo hoy en nuestro episodio de hoy. Comparte este episodio, déjanos un comentario y escúchanos la siguiente semana. Hasta pronto. Ah, ¿verdad? Se la creyeron. Ahora pasaremos a entrevistar a algunas personas a ver si conocen de sus derechos. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, ¿te puedo hacer unas preguntas? Claro. ¿Conoces tus derechos laborales? Sí, ¿Me podrías decir qué opinas acerca de ellos? pues creo que son muy importantes dentro de una empresa o dentro de las personas que están a cargo de trabajadores para que puedan tener un buen ambiente laboral. Y muchas gracias. ¿A ti? Ahora estamos con Damián. Damián. Una pregunta, ¿conoces cuáles son tus derechos laborales? No en su totalidad, pero sí la mayoría. ¿Cómo cuáles? Bueno, sé que tengo derecho a un sueldo, ¿no? Eso básico. Tengo derecho a mis prestaciones en un trabajo formal. Tengo, no te voy a alargar tanto. Ponte tú con esos dos. Ajá. Bastamos. ¿Y qué piensas de ellos? Creo que son muy, muy justos en su mayoría, siempre y cuando también sean recíprocos, ¿no? Todo derecho conlleva también una responsabilidad y a veces como trabajador pides y exiges mucho tus derechos y no siempre cumples con tus obligaciones. Pero creo que es una manera muy funcional y muy justa de justificar un trabajo. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.